13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad de minerales en los huesos, los que los vuelve quebradizos y susceptibles de fracturas. Es causada principalmente por la menopausia, debido a la disminución de los niveles de estrógenos. La osteoporosis es una enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores desde los 55 años, desde la edad del climaterio en las mujeres, sobre todo en las mujeres después de la edad del climaterio. Afecta tanto hombres como mujeres, aunque es mucho más frecuente en las mujeres. Es una debilidad estructural del hueso que va ocurriendo con la edad, haciéndolo más frágil y más propenso a las fracturas. Los hombres están más protegidos en general porque las hormonas masculinas fortalecen el hueso, favorecen un poco la calcificación del hueso. Entonces, los hombres que no tienen un aporte normal de testosterona es una de las causas. O si tienen, por ejemplo, antecedentes familiares importantes de osteoporosis o tienen alguna enfermedad genética que haga que el hueso no se fortalezca. La deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, así como el consumo de tabaco, alcohol, cafeína y la vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer osteoporosis, por lo que se recomienda la práctica de ejercicios y un aporte extra de calcio antes de la menopausia. La osteoporosis es una enfermedad principalmente que afecta a las personas mayores y que tiene un gran impacto, que son sus fracturas. Las fracturas son las que invalidan, las que matan y las que dejan a las personas dependientes de otros. De esta enfermedad tan importante y tan poco conocida vamos a hablar hoy día en Calidad de Vida. Esta semana nos va a acompañar el doctor Pedro Pablo Marín. Pedro Pablo, ya es habitual que trabajemos juntos, no voy a hacer mayores presentaciones, y hemos convidado al doctor Sergio Brantes. Bienvenido, Sergio, a nuestro programa. El doctor Brantes es endocrinólogo, estudió en la Universidad de Chile, se formó en el Hospital Salvador en endocrinología, es profesor de la Universidad de Chile y director de la Sociedad de Osteología y Metabolismo Mineral. Y hoy día lo que vamos a conversar fundamentalmente es de osteoporosis y los problemas de fractura en las personas, especialmente de la tercera edad. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pedro Pablo. Mira, lo primero es decir que venimos representando con distintos sombreros. Yo represento a la FUNDOP, la Fundación Nacional de Osteoporosis, y también me toca presidir la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral, que el doctor Sergio Brantes también es director. Por lo cual nosotros tenemos que tocar este tema y enseñar lo más posible. Primero yo me quería tomar un pequeño tema para decirles algunas cosas importantes del hueso. Primero, el hueso es un órgano vivo, está funcionando. Hoy día todos nosotros, un 8% de nuestro hueso se está recambiando, se está destruyendo y se está remodelando un nuevo hueso. Por lo tanto, trabaja en pequeñas unidades y se forma y se destruye. Tanto así que en 5 años nosotros recambiamos todo nuestro hueso esponjoso. El hueso de las vértebras es esponjoso. Y en 13 años cambiamos todo nuestro hueso cortical, por ejemplo, el hueso del fémur, el hueso del brazo. Y esto es muy importante entenderlo porque es algo que uno puede, esta enfermedad, prevenirla y tratarla. El susto de la osteoporosis, que es los huesos frágiles, son las fracturas. Y eso es lo que vamos a hablar. Entonces la primera pregunta para el doctor Brantes es cómo se diagnostica la osteoporosis y seguido cuáles serían las poblaciones de riesgo. Bueno, ante todo, siguiendo la idea como planteó el doctor Pedro Pablo Marín, cómo se remodela el hueso, aquí lo más importante es saber que hasta los 30 o 35 años todos los ciudadanos van ganando por regla general hueso. Es decir, la cantidad de huesos formados es más que el hueso que se ha retirado para formar.
Esa es la etapa de crecimiento. Y una vez que uno llega a los 30 o 35 años de edad en adelante empieza un declinar, porque la cantidad de hueso removido empieza a ser menor que mayor que la de hueso formado. Y eso es una tasa más o menos del 0,4% por año a partir de los 30 años. Y aquellos que hicieron más ejercicio, que se preocuparon de tener una dieta equilibrada, que tomaron leche si es que no habían contraindicaciones, que tenían bastante vitamina D, alcanzan una masa ósea máxima en esa etapa más alta. Y este es el grupo que tiene menos riesgo de fracturarse más adelante en la vida, a menos que en algún momento aparezcan enfermedades que aceleren la pérdida de hueso. Entonces hay algunos hitos en la vida de todas las personas que marcan un cambio en la tendencia de pérdida de masa ósea. Uno de ellos, por ejemplo, es el advenimiento de la menopausia en las mujeres, que es mucho más intenso mientras más precoz, porque una vez que aparece el cese de la función gonadal en las mujeres, la mayoría de ellas va a pasar de una pérdida del 0,4 al 2,5% a interés compuesto, o sea, va perdiendo más. ¿Existe una menopausia del hombre? Por supuesto, la diferencia es que, si bien es cierto que en la mujer la desaparición de su población de óvulos determina que en un momento muy fácil de reconocer con la pérdida de la menstruación, con la menorrea, en torno a los 49 años, de ahí en adelante aparece claramente un estado hipogonadal que repercute en el hueso. En el hombre también aparece cuando se establece una pérdida de función gonadal por alguna razón anormal, o bien por el solo hecho de la edad en torno a los 60, 65 o 70 años, que es el famoso ADAM o PADAM, que es la pérdida espontánea. Es el equivalente a la menopausia en hombre. También tiene riesgo de osteoporosis. Oye, volviendo al tema, entonces uno tiene que, por así decir, invertir desde joven para tener buenos huesos. Exactamente. Y que el calcio, el aporte de lácteos o calcio es a toda edad, porque hay gente que cree que de viejo ya no tiene que tomar calcio. Ahora, ¿cómo eso es para prevenir, para tener unos buenos huesos? ¿Cómo diagnosticamos la osteoporosis? Bueno, hay dos formas. La primera es detectar grupos de riesgo, puesto que la osteoporosis manifiesta desde el punto de vista clínico requiere que ocurra un evento, una fractura. Es decir, yo tengo certeza que un paciente tiene osteoporosis cuando se cae con una caída de poco impacto y sin embargo tiene una repercusión muy grave en el hueso, se quiebra una vértebra o se quiebra la cadera o la muñeca o cualquier otro hueso. Sin embargo, es muy tardío llegar a ese diagnóstico de osteoporosis, de ahí que hace muchos años se llegó, una vez que se contaron con los instrumentos apropiados, a una convención con la cual utilizamos mayoritariamente un instrumento, el densitómetro, que permite detectar una reducción en el contenido de calcio en los huesos en un límite objetivo que le permite decir a uno de aquí para allá, el paciente está en riesgo de llegar a osteoporosis y de aquí para acá ya acumuló tal pérdida de material cálcico en los huesos que es definitivamente osteoporótico. Ahora bien, eso viene a ocurrir en promedio 6, 8 años después de la menopausia en las mujeres o después que se ha establecido un estado hipogonadal en el hombre o que han concurrido otros tipos de enfermedades, que se ha enfermado de la tiroides, que ha tenido que estar usando corticoides, varias situaciones de ese tipo. De tal manera que aquellos pacientes que tienen condiciones que el médico sabe que son de mayor riesgo, a ese grupo le hacen los estudios antes, porque está consciente que tiene que prevenir una enfermedad osteoporótica. En cambio, la población normal y corriente, hay ciertos momentos de la vida en la cual hacer estos exámenes tiene realmente rendimiento. Si yo me pongo a hacer densitometría en mujeres que tienen menos de 60 años de edad, la chance de encontrar osteoporótica en pacientes completamente sanas es muy baja. De ahí que las asociaciones internacionales, la Osteoporosis Foundation a nivel internacional recomienda, basado en una clara evidencia de costo-beneficio, que las densitometrías se empiecen a hacer a partir de los 65 años de edad por el solo mérito de la edad o a partir de los 60 años cuando las pacientes, mujeres, tienen adicionalmente algunos factores de riesgo, por ejemplo, ser delgada, por ejemplo, ser fumadora, por ejemplo, tener antecedentes de fracturas en su familia o estar en los grupos o tomar alcohol, por ejemplo, más de 3 porciones de alcohol en el día. Eso claramente, esas 4 que acabo de mencionar, son los grupos de mayor riesgo. Y hay otros que son poco conocidos, ¿no es cierto? Gente que ha tenido cálculos urinarios, por ejemplo, también es una población particularmente afecta al riesgo de tener fracturas y deberán ser estudiados con densitometrías antes. Pero si no tengo ninguno de esos datos, entonces me puedo esperar hasta los 65 años para hacer una primera densitometría. Y si tengo más de 70 años,
ni siquiera necesita una densitometría porque es muy raro que alguien a esa edad no tenga osteoporosis. Es decir, a partir de los 70 años la población tiene que ser tratada en términos preventivos. No quiero decir siempre con fármacos, sino que enfocada en términos preventivos de osteoporosis y sus consecuencias. O sea, hay un trabajo de todos nosotros, más en las mujeres que en los hombres, de prevenir, Sí. hacer ejercicio y tomar calcio, ya sea en pastilla o productos lácteos. Te voy a suspender un minuto, vamos a ir a los auspiciadores que permiten que este programa educativo de medicina pueda seguirse llevando a cabo y volvemos de inmediato. Bueno, bienvenido entonces a nuestro regreso. Hemos hablado ya de la prevención, del diagnóstico y de por qué es tan peligrosa esta enfermedad, porque produce fracturas. Entonces ahora vamos, yo creo que a seguir avanzando un poco sobre lo que tú nos tienes preparado aquí, algunas proyecciones. Bueno, en primer lugar, esta alerta que uno tiene que poner sobre las consecuencias de una fractura. Una fractura, como podemos ver en esta lámina, la caída de por sí es un acto que lleva como consecuencia a una fractura muy grave, que es la fractura de cadera mayoritariamente, pero una caída de una persona más joven, menos de 70 años, por lo general puede quebrarse de cualquier cosa. Si hay reflejos para poner las manos, la muñeca en primer lugar. Bueno, una fractura, como se ve en la lámina, da a lo menos en estadísticas de distintas partes del mundo un 30% de invalidez permanente. Eso supone que la persona se tuvo que someter además a una serie de actividades de tratamiento, de rehabilitación, a operaciones costosas. En fin, es un costo para la sociedad y para el individuo que la sufre alto. Pero lo peor es que los resultados que nosotros encontramos muy buenos es rehabilitar aproximadamente un 30% bien de las personas. El resto quedan con alguna limitación, con una calidad de vida menor que la que tenía antes, y hay unas tasas de mortalidad que hace una década eran 30% el primer año, 30% el primer año después de una fractura de cadera, que ahora han ido bajando. Pero el hecho que hayan ido bajando, situándose en torno al 20, 24, no significa que quedaron todos muy bien. Todos los demás tuvieron que someterse a tratamientos complicados, costosos. Así que desde ese punto de vista, yo creo que esto nos lleva a una motivación muy grande. Tenemos que tratar de prevenir, tenemos que discutir qué hacemos con los fracturados y qué hacemos para no fracturarnos. Te quería preguntar, aprovechar un mail que nos mandaron de la señora Adriana Solís, que pregunta ¿cómo se puede detener la osteoporosis una vez que se tiene? La osteoporosis diagnosticada como tal, es decir, un paciente que ya ha sido fracturado, o bien un paciente que se le detectó con una densitometría alterada, o ambas cosas, tiene tratamiento dependiendo de la edad y dependiendo de la causa subyacente. Es decir, si la paciente no tiene ninguna otra patología, lo primero que uno le va a preguntar es cuántos años después de la menopausia lleva. Porque si la paciente lleva pocos años después de la menopausia, menos de 60 años, y no se han adquirido todavía contraindicaciones de tratamiento, probablemente en ella lo más indicado sea recuperar lo más posible su estado gonadal, es decir, tratamientos hormonales de la menopausia que en este objetivo de prevenir fracturas son extremadamente eficientes. Es muy importante el tratamiento de la osteoporosis, es decir, que calcio o se toma como leche o productos derivados o pastillas, vitamina D, que hoy día se sabe que son 800 unidades mínimas, las importantes para evitar las caídas y ayudar a la fractura, y ejercicio. Gracias. ¿Hay alguna tableta remedio para los huesos, los Por supuesto. bifosfonatos? Nosotros tenemos los bisfosfonatos, es una familia de varios tipos de medicamentos que las diferencias que tienen entre ellos mayoritariamente tienen que ver con la forma de administrar, una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, una vez cada 3 meses o una vez al año. Y los costos van más o menos reflejando esas propiedades. Pero en general ellos tienen la misma eficacia comparada para prevenir fracturas si es que se cumplen igual. Y algunos de ellos, que viene garantizado el cumplimiento porque el depósito queda más tiempo en el cuerpo, ¿no es cierto?, exhiben mejores tasas de protección. Claro. Tú sabes que el bifosfonato es una de las áreas que más se ha avanzado en los últimos 20 o 25 años. Sí. Yo me acuerdo cuando partieron los bifosfonatos, que eran caros,
y había que darlos todos los días. Claro. Todos los días. Eso Y es lo que después, yo o los quería, inviernatos, y después... quería aprovechar de dar un pequeño resumen corto, que los bifosfonatos, el primero que salió como antirreabsortivo fue el alendronato el año 95, y de ahí han salido muchos más. Ahora, la adherencia, lo que estaba hablando el doctor Brante, es muy importante. Estos remedios, los bifosfonatos, para que sean eficientes, se tienen que consumir por lo menos, a lo menos el 70% de las dosis del año. Y ahí empiezan a fallar, por eso la gente no te los tomaba todos los días. Entonces lo dijeron una vez a la semana, después una vez al mes y ahora una inyección al año. Porque si toman menos de 70% no sirven. Y lo otro interesante que estábamos conversando con Sergio fuera de cámara es que el otro dato interesante es que si usted toma menos de 3 años, el remedio tampoco le va a servir para prevenir la fractura. Hay que tomarlo más tiempo. Yo soy cancerólogo y hoy día en la medicina es imposible abarcarlo todo. Vuelve a repetir eso de la inyección una vez al año. ¿Cómo es un bifosfonato que en ¿Y el tú te lo fondo, pones, y tú puedes prevenir con eso? claro, eso hoy día se coloca a la vena, se pasa 30 minutos, 40 minutos, tiene que tener la función renal buena, normal, porque si no produce problemas, no es para las personas con insuficiencia renal, y con eso tú casas, entre comillas, a la persona porque tiene su remedio un año. Por lo tanto, si tú le logras dar 3 años o 4 años, hasta 5 años, que era la pregunta que vamos a hacer, hasta cuánto tiempo podemos usar estos remedios, tú tienes a esa persona 100% cubierta. Los otros no es que sean peores, lo que pasa es que las personas le trampean al remedio, como lo hacen con los remedios para la diabetes, para la hipertensión, sí, claro, para el asma, para todo, porque no le alcanza el tiempo, les da lata o se quieren hacer un... Entonces aquí es muy importante, como hemos visto, que la osteoporosis es una enfermedad, no es sinónimo de vejez, y que produce fracturas que son malas para la salud, graves económicamente y socialmente. Hay remedios eficientes, porque eso es lo interesante, que el año 95 ahora demostró que son 100% eficientes, les sirven a la gente. Entonces, ¿cuántos años tenemos que tomar estos bifosfonatos? Bueno, antes que contestar directamente a la pregunta, Pedro Pablo, yo creo que hay que decir que el ácido zoledrónico no es el único fármaco que tiene este beneficio de la compliance, es decir, que el paciente no dependa del olvido y de esas cosas, el buen cumplimiento del tratamiento. Tenemos otros que se administran también bifosfonatos cada 3 meses y dentro de muy poco vamos a disponer en el país de otro tipo de fármaco que se llama denosumab, que se inyecta, que se administra cada 6 meses, ¿no es cierto? ¿Y qué diferencias pueden tener unos con otros? ¿Por qué uno prefiere, en un caso va a preferir uno u otro? Precisamente por lo que estaba acotando Pedro Pablo ahora. Porque cuando uno acumula en el hueso un bifosfonato por un periodo superior a 5 años, hay estudios muy bien hechos, prospectivos, que han mostrado que empiezan a perder la eficacia de agregar más tratamiento encima. No quiere decir que esos pacientes no queden protegidos de ahí en adelante hasta por 5 años en algún grado. Pero insistir en darle más remedio a partir del 5º año no mejora, salvo en un pequeño grupo, más la protección contra fractura. Entonces no es menor tener a un paciente tomando durante 10 años, de los cuales los últimos 5 el remedio en realidad no aportó nada versus un costo que es considerable. Pero en los últimos años hemos visto que adicionalmente intervenir sobre esta capacidad de remodelación del hueso puede en algunos pacientes en una tasa que llega a ser alrededor del 2 cada 1000 pacientes aproximadamente por año a partir del 4º año de tratamiento, puede dar algunas complicaciones dentales, producirse cierto tipo de úlceras en la boca, o ciertos tipos de fracturas raras que dependen de la mala remodelación del hueso. Entonces, este gran beneficio que tenía el tratamiento en los primeros 5 años empieza gradualmente a perderse por no mayor eficacia o por empezar a aparecer algunas complicaciones de la baja remodelación. Pero ese problema de la remodelación no lo tienen todos los tratamientos. Por ejemplo, no lo tiene el estrógeno, por eso que mientras más joven uno prefiere usar un estrógeno y cuando ya no pueda, debería seguir con un bifosfonato. Porque si una mujer empieza a tratarse desde la menopausia, sobre todo si es una menopausia precoz, ahí es un pecado no tratar a una mujer con estrógeno, a menos que esté contraindicado naturalmente, si tiene una menopausia antes de los 40 o 45 años, porque esa paciente va a tener no solamente enfermedad ósea, muchas otras, mucho antes que las otras mujeres y es perfectamente prevenible. En ese grupo de mujeres no se necesita tener síntomas, tener bochornos, nada de eso. El solo hecho de ser precoz ya tiene indicación de tratamiento. En cambio, más tarde ya empiezan a haber cosas relativas.
porque uno empieza a balancear cuál le va mejor, cuál tiene más riesgo o menos riesgo. Entonces, la secuencia lógica sería darle primero un estrógeno a las mujeres menores de 60 o más cercanas, y sobre todo si son precoces. Y a continuación, un bifosfonato, que tiene la gran cualidad de permitir no perder los ganados. Los estrógenos suben un poquito la masa ósea y además remodelan un hueso muy bueno, liviano y resistente. Permiten comerse las fracturas viejas, chiquititas, microscópicas. Los bifosfonatos no se comen las fracturitas microscópicas, pero generan un hueso de todas maneras un poco más resistente. Y de ahí para adelante nos quedan otros. Y hay otros que son de muy baja comodidad, como es el caso del renato estroncio, pero que son más eficaces que los que nombré, porque permiten ganar más hueso e incluso permiten cicatrizar fracturas que se hayan podido producir incluso habiendo estado tratados. Porque eso es lo que quería a continuación decir. Estos hacen que la pérdida disminuya, antirresortivos. De los remedios que crean hueso, entre comillas, ¿qué te parece a ti estos productos, estos nuevos, y estos que forman, entre comillas, hueso? ¿Cuáles serían? Yo creo que obviamente el armamentario está siendo cada vez mejor en calidad y en acceso. No porque ya se haya adquirido la fractura o el riesgo muy alto, ese paciente no debe ser tratado. También tiene que ser tratado, solamente que tenemos que identificar formas de tratamiento que sean mucho más eficientes en ese grupo. Ahí tienen ustedes la lista de los fármacos, excluyendo el denosumab por nuevo, que tenemos disponibles hoy en día en el mundo y licenciados en Chile como para tratar osteoporosis. Vean ustedes, ahí están estrógenos, está la tibolona, que es una forma especial del tratamiento de la menopausia, tal vez la hormona más potente que exista en formar hueso en población sana. Está el teriparatide, que es una forma de paratormona que es caro, pero que es el que más hueso forma en plazo corto, permite ganar un 14% de masa ósea en 18 meses de tratamiento prácticamente. No hay nada que forme más hueso que eso. Entonces ese es un tratamiento que uno usa en pacientes muy severamente afectados para después pasar a otro que sea muy antirresortivo para no perder lo que ha ganado, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden apreciar ahí, hay una gran cantidad, 4 o 5 tipos de bifosfonatos, varios tipos de estrógenos, varios tipos de otras sustancias que son anabólicas, le llamamos, entre las cuales hay el renato estroncio, una mezcla de los dos. Ese es un fármaco que es interesante porque es un fármaco que, si bien es cierto, es un poco latero para el paciente estar tomando una especie de leche todas las noches, que tiene que estar con el estómago vacío 2 horas. Es todo un ritual, pero sin embargo, a las 3 semanas de iniciado el tratamiento, una paciente está sin dolores por fractura y favorece la sanación del hueso, es decir, la recuperación de la herida en el hueso, ¿no es cierto?, con hueso nuevo. O sea, hay remedios para prevenir y hay remedios para crear, que aquí en Chile tenemos dos. En esta diapositiva que está acá, a veces cuesta un poco explicar estas cosas, pero les voy a mostrar. Estos son pacientes que se fracturaron. Y la línea 1 significa de ahí para abajo que han mejorado o de ahí para arriba que han empeorado. ¿En qué sentido? Estos son pacientes que han tenido que ser reoperados porque la prótesis se aflojó o porque tuvieron algún problema en la prótesis de cadera. Una vez que se fracturaron, se operaron de prótesis. Y estos pacientes que están acá, que son los que han recibido menos de 120 dosis diarias en un periodo de entre 1 año y 2 después de la fractura, tienen 2,5, o sea, 270% más de chance de tener que reoperarse comparado con aquellos que cumplen un tratamiento, en este caso con un bifosfonato común, que es el lendronato. O sea, no cabe ninguna duda que el paciente tratado después de la fractura, con medidas médicas, con tratamientos médicos, que es la vitamina D y el bifosfonato en este caso, le va mucho mejor que al paciente que omite el tratamiento, incluso que han tenido tratamientos apenas parciales. Así que no cabe duda que es muy importante. Esto que estamos mostrando acá son algunas formas de tratamientos de fractura desde el punto de vista quirúrgico. Ustedes pueden ver aquí hay fracturas en distintas partes de la cadera. En algunos casos hay que poner una prótesis completa de cadera. Esos pacientes les va un poquito peor al sumar todos los resultados de tratamiento que incluyen el estado general y calidad de vida que aquellos que se les puede hacer algún tipo de cirugía más conservadora. Pero no cabe ninguna duda que los que no se operan les va mucho peor todavía. Estos pacientes tienen chance de deambular, tienen mucho menos escaras, son menos dependientes, en fin, tienen varios resultados mejores. Pero ojalá nosotros hubiéramos sido eficientes en detectar antes que no se fracturaran. Así que la pregunta yo creo que está contestada. Una vez operado, el paciente prosigue con un programa de tratamiento que incluye medidas médicas. Sergio, como tú ves, el tiempo se pasa volando. Si tienen más preguntas, por favor, al Twitter @Dr. Ferrada.
pero es importante que nos escriban y poder seguir respondiendo las preguntas. Sergio, te agradecemos mucho tu presencia aquí en este programa. Es muy grato. Yo francamente estoy encantado porque veo que hay una gran preocupación por la prevención de enfermedades acá. Y quería contarle que el doctor Pedro Pablo Marín fue nombrado profesor titular de la Universidad Católica ayer. Así que felicitaciones. Muchas gracias, pues muchas gracias. Muy amable, nos veremos pronto. Bueno, la próxima semana, como siempre, los días martes a las 9 de la noche, y que tengan una muy buena semana. .cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.